Pero los axiomas de la lógica proposicional son muchos, son bastantes. Y aquí hay una colección de axiomas en que se mezcla la implicación y la equivalencia, y también aparece la negación, y muchos de estos son útiles. O sea, es que son muchos útiles, por eso se van especificando en tablitas y ustedes tienen la tablita para cuando los necesiten. Lo importante es tratar de entender cómo qué es lo que hay detrás de eso. Este primero dice, cuando me dicen que P es equivalente a P, o sea, toda proposición siempre es equivalente a sí misma, mejor dicho. Entonces, P equivalente a P es equivalente a decir true. O sea, es como cuando tenía P o no P. P o no P era true, porque o toda proposición no es verdadera o es falsa. Esta dice, toda proposición es equivalente a sí misma. ¿Por qué? Porque si da verdadera, entonces queda verdadero, equivalente a verdadero, queda verdadero. Y si da falsa, queda falso, equivalente a falso, queda verdadero. Porque la equivalencia lo que dice es que su valor de verdad, el valor de verdad del lado izquierdo es el mismo el del lado derecho. Entonces, si es la misma proposición, el valor de verdad del lado izquierdo es el mismo del lado derecho, por lo tanto, esta proposición siempre da true. P equivalente a P siempre da true. Segundo, la equivalencia también es conmutativa. Decir P es equivalente a Q es equivalente a decir Q equivalente a P. Tercero, la asociatividad, la equivalencia también es asociativa. Si yo digo P es equivalente a Q y luego digo eso lo hago equivalente a R, eso es equivalente a decir P es equivalente a Q equivalente a R. O sea, puedo poner los paréntesis donde yo quiera, porque acuérdense que nuestros operadores son binarios. Por lo tanto, cuando aparecen sin paréntesis, es porque nos estamos imaginando dónde van los paréntesis. Aquí lo que dice es que si tengo una cadena de paréntesis, no importa dónde van, eso da lo mismo. ¿Cierto? Bien. Esta es un axioma que luego nos va a dar lugar a una regla de inferencia que dice que si yo tengo que P implica Q, eso es lo mismo que decir que no Q implica no P. Entonces, esto en lenguaje natural. Si alguien me dice, si Colombia gana 3 puntos, entonces queda de cuarto, eh, la contrapositiva sería, si Colombia no queda de cuarto, entonces fue porque no ganó los 3 puntos. O sea, niego esta, implica la negación de esta. Y esos son equivalentes. Miren aquí en Logic Tools. Está aquí. Si yo hago P implica Q, eso es equivalente a decir que la negación de Q implica la negación de P. Tabla de verdad, toda autología. Lo de la izquierda es equivalente a lo de la derecha. Por lo tanto, eso es un axioma. Que P implica Q es equivalente a no Q implica no P. Y a veces se llama la contrapositiva. Eh, esta es la definición de lo con respecto al implica. Si yo tengo P o Q, eso es equivalente a decir no P implica Q. O sea, a veces lo que yo hago es coger la disyunción y volverla a una implicación. Entonces, si yo tengo P o Q, es la misma implicación que decir si no P, entonces Q. También lo tengo con el I. Si yo tengo P y Q, es la negación de P implica no Q. P y Q es la negación de P, es equivalente a negación de P implica no Q. Todas esas equivalencias es porque a veces uno las necesita usar. No hay que aprenderlas de memoria, hay que conocerlas para cuando las tenga que usar, va y las busca y las usa. O aquí tengo la negación de P implica Q, es equivalente a P y no Q. O sea, cuando yo digo que una implicación es falsa, es porque la, 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 el antecedente es verdadero y la conclusión es falsa. Yo digo, no es cierto una implicación, es porque es cierto el antecedente, pero no es cierto el consecuente. Y eso se llama la negación de la implicación. La negación de la implicación. Y así hay varios. Distributividad de la implicación sobre el I. Si yo tengo P implica Q y P implica R,
O sea, que tanto P implica Q como P implica R, pues eso es equivalente a decir que P implica Q y R al tiempo. Si tengo con la disyunción P implica Q o P implica R, entonces tengo que P implica o P implica Q o P implica R, entonces yo tengo que P implica la disyunción de QR, Q o R. Una de las dos, no necesariamente las dos. Podría implicar las dos, porque Q o R pueden ser las dos. ¿Sí? Entonces es como una especie de distributividad de la implicación con respecto a la disyunción, y esta es una especie de distributividad de la implicación con respecto a la conjunción arriba y a la disyunción aquí abajo. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer, fíjense que aquí arriba la que era la misma era la de la izquierda, P era el mismo aquí que aquí, y lo que era diferente era el Q y el R aquí. Por eso se llamaba distributividad izquierda. Ahora, lo que son iguales son las de la derecha. P implica R y Q implica R. Entonces, ¿a qué es equivalente eso? Entonces, eso quiere decir que cuando tenga P, voy a tener R. Y que cuando tenga Q, voy a tener R. O sea que si tengo P o Q, eso voy a tener R. ¿Sí? Aquí no hay un I, sino uno. A pesar de que aquí había un I, aquí va un O. Porque esto lo que dice es, siempre que tenga P, puedo concluir R. Y siempre que tenga Q, puedo concluir R. Entonces, siempre que tenga P o tenga Q, puedo concluir R. Y la de abajo, que es con el O, dice, si cuando tengo P, tengo R. O cuando tengo Q, tengo R. O sea que tenga P, concluyo R. O si tengo Q, concluyo R. Quiere decir que si tengo P y Q, aseguro que tengo P y que tengo Q, entonces puedo concluir la R por este lado o la R por este lado. Entonces puedo concluir R. Y esas son las equivalencias. Y la otra es, si tengo que P implica, Q implica R, entonces fíjense que aquí sí no hay asociatividad de la implicación. Esto es lo que quiere decir, si P implica que Q implica R, eso es lo mismo que decir que P y Q implican R. Y aquí sí no hay asociatividad, fíjense que si nos vamos aquí a preguntarle a, a Logic Tools si P implica Q implica R, es equivalente a, pongo los paréntesis ahora aquí, P implica Q implica R. ¿Sí? Ahí lo que hice fue asociar los paréntesis de manera diferente y le digo construye la tabla de verdad. Entonces hay casos donde no funciona. Mira, hay un caso donde no funciona, dos casos donde no funciona. O sea, decir que si vale P, entonces que si entonces vale que si vale Q vale R, no es lo mismo que decir que si vale que P implica Q, entonces vale R. Y aquí hay un caso en que no. Dice, mire, si P es falso, entonces falso implica cualquier cosa, da verdadero. Ahora, si P es falso, falso implica cualquier cosa, da verdadero, pero verdadero implica falso, da falso. Entonces, en este caso, P implica, Q implica R, no es lo mismo que P implica Q, eh, no es lo mismo que P implica Q implica R, que da cero. Y el otro caso es este de abajo. O sea, la implicación no es asociativa, por eso esa regla no aparece nunca, porque no es asociativa. Pero lo que es cierto es que P implica Q implica R es equivalente a P y Q implica R. Entonces, fíjense que si yo cambio simplemente esta implicación por una conjunción, construyo la tabla de verdad, ¡pin! Me da una tautología. Siguiente, también se llama contrapositiva, pero de la equivalencia. La otra que teníamos era de la implicación. Entonces, si yo tengo que P es equivalente a Q, eso es lo mismo que decir que no P es equivalente a no Q. O sea, si P y Q tienen el mismo valor de verdad, entonces no P y no Q también tienen el mismo valor de verdad siempre. ¿Y qué pasa si yo niego una implicación, una equivalencia? Entonces, cuando yo niego que P sea equivalente a Q,
Si digo, no es cierto que P es equivalente a Q, pues es porque, ¿qué? Es porque P y Q no tienen el mismo valor de verdad al tiempo. Eso quiere decir que cuando no P es cierto, Q es cierto, o cuando P es cierto, no Q es cierto. O sea, las dos equivalencias funcionan. Decir, negar una equivalencia es la equivalencia de la negación de la una con la otra, en cualquiera de los órdenes. Y otra definición de equivalencia, diferente a la de la doble implicación, es que P es equivalente a Q, significa, o sea, es equivalente a decir que las dos son ciertas o las dos son falsas. O P y Q es cierto o no P y no Q es cierto. Y esa es otra manera de definir la equivalencia. Y como vimos que el lo exclusivo era la negación de la equivalencia, entonces, si yo negara, esta equivalencia, me daría lo exclusivo. Y la negación de esta equivalencia sería la negación de una disyunción. Entonces me daría una conjunción. Y entonces la conjunción que me da es la negación de P y Q, que es esta, conjunción con la negación de no P y no Q. Pero la negación de no P y no Q, si aplicara de Morgan, daría P o Q. Entonces, una nueva definición de el O exclusivo dice P y Q, P o Q exclusivo significa que las dos son verdaderas. ¿Qué digo? Que P o Q es verdadero, pero no son verdaderos al tiempo. Entonces aquí dice P o Q son verdaderos y no son verdaderos al tiempo. Entonces, este no son verdaderos al tiempo excluye el caso en que las dos sean verdaderas al tiempo y por eso queda equivalente a lo exclusivo. Esos son los axiomas, más axiomas de la implicación y de la equivalencia, y con este conjunto de axiomas terminamos, la descripción de todos los axiomas que están asociados a la lógica proposicional. Ahora,